Querido Dios, gracias por esta oportunidad de habernos levantado de la cama, Señor. Gracias por este sol que hoy nos regalas, por la bendición de abrir en libertad tu santa palabra, y rogamos que los minutos que estemos en este momento acá podamos entender, Señor, cuánto tú nos quieres salvar y cuánto poder tienes, Señor, para hacer valer tu autoridad y tu palabra por la transformación de nuestras vidas. Toca nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, para que podamos tener la voluntad de entregarte, Señor, nuestra mente, nuestra alma, para poder estar en pie, Señor, cuando tú vengas. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Daniel 8:14. Un texto que debiéramos no solamente saber de memoria, sino entenderlo, porque es la base de nuestra fe en lo que Cristo está haciendo en este tiempo. Dice verso 14, Daniel 8. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Esto que hacia el final de la visión que Daniel recibe, para esa época Daniel ya estaba bastante viejito ya. Si ustedes si repasamos todo el capítulo 8, vamos a ver de que es ya en el reino de los medos y de los persas. Babilonia ya no está, y pasaron más de un rey ya gobernando Persia. Ciro ya no está, y hacia el final ya de la vida de Daniel, porque si repasamos hasta dónde llegó Daniel empieza jovencito, se calcula que no tenía ni 20 años cuando llega a Babilonia, esclavo, como todos, y empezó su testimonio con Nabucodonosor y termina con los medos y los persas. No se cuenta en el libro de Daniel cuando murió, y solamente está la promesa de la resurrección. Es una de las pocas o casi única referencia a la resurrección, no es la única. En Job hay una referencia también a la resurrección, y en Daniel 12 está la promesa del fin de los tiempos y la resurrección. Eso es lo único que podemos tener como referencia no de la muerte de Daniel, pero sí de hacia el final de sus días, ¿no? Y ya cuando él ya estaba viejito, acá en Daniel 8 Dios le muestra esta visión, que a diferencia de cuando él era jovencito en Babilonia, esta visión de Daniel 8 no empieza con los babilonios. Esta visión empieza con los medos y los persas, pero, vamos a hacer una aclaración. No, en Daniel, vamos de vuelta. En Daniel 8, no, todavía está Babilonia. Vamos a aclarar. Sino que la visión empieza con los medos y los persas. Estaba recordando, eso que acabamos de decir, que ya no estaban los babilonios y ya habían pasado varios, es en el capítulo 10, no en el 8. En el capítulo 8 todavía está Babilonia,
pero la visión ya no habla de Babilonia, eso sí, porque en el capítulo 8, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, en referencia al capítulo 7. El problema es que cuando uno lee el libro de Daniel tiene que tener mucho cuidado, no está en orden ABC, porque no sé si ustedes recuerdan la caída de Babilonia con esa mano que aparece y la escritura en la pared. ¿Se recuerdan eso o no? La noche en que Babilonia es tomada por los medos y los persas, ¿se acuerdan? Mene, mene, tekel, tu reino ha sido pesado en balanza y tu reino ha sido hallado en falta, ¿se acuerdan? ¿Qué capítulo de Daniel es? Es el capítulo 5. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 5 está el fin de Babilonia, entonces uno ya cree que el capítulo 6 y lo que sigue, ya Babilonia no está. 5:24. Todo el capítulo 5, sí. El problema es que entonces Daniel no está en A, B, C, D, sino que está organizado según las visiones. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 5 se muestra la caída de Babilonia, pero resulta que uno llega al capítulo 8 y Babilonia todavía está. Entonces uno dice, pero si ya en el capítulo 5 ya murió Babilonia, ¿cómo es que en el capítulo 8 Daniel habla de que él recibe esta visión estando todavía Babilonia en pie? Lo que pasa es que, de vuelta, no hay que confundir, porque así como Apocalipsis, Daniel tampoco está escrito en A, B, C, D y así como en orden. No está escrito en orden 1, 2, 3, 4. Está escrito en un orden según el interés y la manera de entender las distintas visiones que recibe Daniel. Y en el caso de Juan, también con Apocalipsis. No es que uno lee el capítulo 1 de Apocalipsis y es allá lejos en la historia, y que uno lea el capítulo 22 de Apocalipsis, es más reciente, es más del año 2026. No funciona así. Y entonces acá en este capítulo, donde sí está Babilonia reinando, pero ya no se hace en la visión una referencia a Babilonia. Y la visión empieza con los medos y los persas, ¿y con qué termina? Hagamos un ejercicio de memoria. ¿Con qué termina? ¿O con qué creen ustedes que termina? Entonces empieza con los medos y los persas, la visión, Babilonia está reinando, pero la visión empieza con los medos y los persas. Ya leímos el versículo 14, y entonces... ¿Roma papal o Roma? ¿Y de qué época? 500. con las piedras. Leímos el versículo 14. El movimiento adventista, Miller. 1844. 538. Y todo lo que predicaron. Y hoy estamos acá en pie. Decimos que somos adventistas del séptimo día porque entendemos y creemos esta profecía. Y estamos muy equivocados, muy en el error, o estamos muy en la verdad y muy acertados. No puede haber un término intermedio. Entonces, ¿hasta qué época llega? Daniel 8. ¿Hasta? ¿Seguro? No, porque es también. Hasta la caída de la piedra del cielo.
2300. Seguro, seguro, llega solo hasta ahí. A la caída de la piedra. ¿Por qué hasta la caída de las piedras? Porque el fin del reinado terrenal Pero en capítulo 8 no hay ninguna referencia a ninguna piedra, ninguna visión de piedra. Entonces estamos con el tema del capítulo 8. Si uno lee, estudia toda la profecía, esta, la de las 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado, 190 días, ¿no? eso es una referencia a Daniel 12. Usted seguramente está leyendo Daniel 12, pero estamos en el capítulo 8. llega a 31 de octubre de 1844, siempre a las 12 de la noche. Acá vamos a hacer una aclaración antes de leer la visión, porque yo siempre insisto en esto. La referencia de Daniel 8:14, no sé si ustedes se acuerdan que una vez hablamos. Una cosa es la referencia a 1844 y ¿de dónde sale esta fecha? Vamos a volver una y otra vez siempre, porque si no entendemos que, a ver, ¿por qué Dios revela datos históricos y fechas, tiempos? ¿Se acuerdan que la vez pasada de qué hablamos? De los tiempos. ¿Por qué Dios revela, tanto en Daniel como en Apocalipsis, tiempos? ¿Por qué a nosotros, sus hijos, y a los que quieran ser sus hijos, nos revela tiempos? Dijimos, ¿de dónde salen los tiempos? Los tiempos, ¿qué son los tiempos? Los tiempos de salvación o los tiempos nuestros del ser humano, de cómo Dios va administrando qué cosa. Tiempo. ¿Qué tiempos? ¿De dónde salían los tiempos? ¿Se acuerdan? Eso fue el sábado pasado. No fue hace mucho, fue el sábado pasado. Hoy es la última reunión, hermano. Y bueno, como dijimos, ¿De dónde salían los tiempos? ¿Qué tiempos? por ejemplo, ahora de la Pascua. ¿Ahora? ¿Seguro que hay tiempo de Pascua o no? ¿O eso es pagano? No, son paganos, pero... Pero no, estamos hablando de los tiempos. Bueno, pero ¿de dónde salen? No, pero eso fue el sábado pasado, no, hermano. Me voy a tirar del puente esta tarde. El sábado pasado, fue el tema del sábado pasado. ¿De dónde salen los tiempos? ¿Se acuerdan que sí? Todo el tema del sábado pasado fue ese? ¿Y del santuario terrenal? En realidad, del santuario. En un momento hubo un santuario terrenal y era símbolo. Entonces los tiempos que estaban en el santuario terrenal eran tiempos, ¿qué cosa? Simbólicos. ¿Sí o no? Ejemplo, eso fue el sábado pasado que vimos. En el santuario terrenal. Cuando decimos santuario terrenal no estamos hablando santuario del desierto, estamos hablando de todos los santuarios, el del desierto y el de Jerusalén. ¿Con qué tiempo arranca los servicios del santuario? Pascua. ¿Sí o no? Eso fue por muchos años, por cientos de años en el pueblo de Israel, y se hacían sacrificios y había ofrendas y momentos específicos, ¿sí o no? Para la Pascua. Y había hasta una fecha y todo, ¿sí o no? Un mes. ¿Se acuerdan? Pero seguían siendo, ¿qué cosa? Simbólicos, ¿sí o no? Sí. ¿Cuándo arranca el verdadero santuario y la verdadera Pascua? Cuando Jesús
Cuando Jesús viene, muere en la cruz y es la verdadera Pascua. No sé si ustedes se acuerdan el versículo de Pablo, que en este momento es Corintio, pero no me acuerdo el versículo, donde dice Jesús es nuestra verdadera Pascua. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Leyeron alguna vez o no? A ver si lo encuentro acá, porque nos puede dar un indicio, ya que estamos como para, si podemos estar tranquilos con el tema de dar el primer paso. Acá está. Primera a los Corintios, capítulo 5. Primera a los Corintios, capítulo 5. ¿Quién quiere leer? Versículos 7 y 8. Así porque siento que ya una falta en vosotros. No, primera a los Corintios, Primera a los Corintios. capítulo 5. Sí. Bien, versículos 7 y 8, hermano. Limpiaos pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Bien. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bien. Fíjense que es un texto hermoso para subrayar en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque todas las referencias que Pablo está haciendo ahí es referencia a qué cosa, hermana, qué cosa, Carla. Cuando habla de los tipos de pan, cuando habla de la levadura, cuando habla de la fiesta, cuando habla de todo lo que está hablando. ¿De referencia a qué es? Al santuario. Exacto. Es referencia a la fiesta de Pascua del santuario, con los tipos de pan y toda la ceremonia simbólica que incluía la Pascua. Pero Pablo acá en este texto está diciendo que toda esa simbología del santuario en relación a la Pascua está cumplido en quién, dice Pablo, en Cristo. Porque dice, nuestra Pascua ya fue sacrificada y esa Pascua es Cristo. Y hay algo muy interesante que ahí es donde no tenemos que pasar por alto. Versículo 8 dice, así que, acá en mi Biblia, 1909, Reina Valera dice, así que hagamos fiesta. La palabra fiesta hoy nos puede sonar mundano, pero es obviamente es una referencia a una fiesta sagrada. ¿Qué fiesta sagrada? La Pascua. Y ahí viene el tema muy importante. Pregunta, ¿había un tiempo particular para celebrar la Pascua, sí o no? ¿O era cualquier momento del año que había que celebrar la Pascua? ¿Y se acuerdan cuál era ese tiempo o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No mientan porque el ángel está anotando. ¿De los panes sin levadura? Ajá, todo lo referencia a toda la referencia a lo que se hacía en la fiesta de la Pascua en el santuario.
¿Sí? Vamos a Éxodo 12. Éxodo 12. ¿De qué habla el libro de Éxodo? Habla de la salida. No, todo el libro de Éxodo. Sí, de la Pascua. No, todo el libro. El capítulo sí, bien, pero el libro, todo el libro de Éxodo habla justamente de qué significa la palabra éxodo. Salir, ¿sí o no? Entonces habla todo de la salida del pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto. Éxodo capítulo 12, ¿estamos? Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, ¿sí o no? Será para vosotros el primero de los meses del año, ¿sí o no? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Sí? Versículo 12. Yo pasaré versículo 11. Así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Un hermoso texto, hermanos, que habla de qué cosa, de cómo Dios estableció ese día, ¿qué cosa? La Pascua. Pregunta, para esta fecha en que Dios le dice a Moisés y a Aarón sobre la Pascua, ¿existía el santuario o no? No. No. ¿Cuándo Dios les revela y le muestra y fabrica en el santuario? Cuando ya estaban en el desierto, ¿sí o no? Afuera de Egipto. Y sin embargo, Dios, ¿qué establece primero? El santuario, que por supuesto, evidentemente era necesario y Dios revela y ordena, pero antes, ¿qué estableció? Antes que los muebles y el edificio del santuario, ¿qué estableció? No. Esto que estamos leyendo. La primera de las fiestas que después se iban a realizar en el santuario. Pero primero, ¿qué establece? El tiempo y el primer tiempo y la primer fiesta. ¿Sí o no? Después vendrán las otras fiestas que se le revela a Moisés y los detalles de los muebles del santuario. ¿Por qué aclaramos esto? No tiene sentido entender todos los muebles del santuario y todo lo que se hacía
o todas las partes del santuario, no tiene ningún sentido si no se entienden las fiestas. ¿Qué es lo que escuchamos tristemente dentro de la iglesia? Que aquel que pretende hablar del santuario, habla del santuario, pero generalmente te explica que los muebles acá, que los muebles allá, y te explicará o hablará o meditará sobre una parte de algo que se hacía en el santuario, fin, no. Comprender la voluntad de Dios revelado en todo el santuario es comprender los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja sino a través de los tiempos. Tanto es así que, ¿por qué tuvo que ser no les llama la atención que dice, este será el primer mes para ustedes? No les llama la atención. Primer mes. Claro, porque él le dice, a partir de ahora, ¿qué le estaba entregando Dios con eso a Israel? El tiempo. Sí, pero ¿qué tiempo? En este caso específico, cuando le dice, este será el príncipe. ¿Tiempo al pueblo de Dios? ¿En qué sentido? En el sentido de No, sí, pero a lo que yo entiendo que el tiempo, porque, por ejemplo, el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que lo del mundo. no, sí, correcto. Vamos por ahí, versículo 2. Lee el versículo, lea, hermana, el versículo 2 de vuelta, para sacar un detalle y volvemos a Daniel 8 para no irnos de tema. Este mes os será principio. A ver, Este mes será principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Ahí está. claro. Entonces, ¿qué le estaba entregando Dios con esta orden? Le estaba entregando un calendario, un calendario específico para Israel y un calendario específico en relación al santuario. O sea, el pueblo de Dios no tiene nada que ver con el calendario. Correcto. Entonces, a ver, en Éxodo 12 le dice, así va a ser el año de ustedes, le dice. ¿Sí? Va a empezar con qué cosa? La Pascua. Con la Pascua. Porque dice el versículo 2, este será el primero de los meses del año. Si dice el primero, significa que hay un último, ¿sí o no? ¿Y de dónde sale el año? ¿De dónde salimos de que un año tiene que ser 12 meses? ¿Alguien inventó eso? Bueno, ¿De dónde sale el ciclo de un año? ¿Quién inventó el año? ¿Tiene nombre y apellido o no? ¿De dónde sale un año? ¿De dónde? No nos compliquemos, ¿de dónde sale un año? ¿De dónde sale la semana? ¿Quién inventó la semana? ¿Quién inventó la semana? No me asusten. ¿Sí o no? ¿De qué depende la semana? Para que exista una semana, ¿de qué depende? Sí, pero ¿por qué no podemos tener una semana de 10 días? Que se firme, el presidente de la nación dicte un decreto y diga a partir de marzo, las semanas del año no van a tener 7 días, van a tener 10 días. ¿Se puede hacer eso o no? porque Y en el mundo, o sea, por la ley de el ser humano sí, pero
El mandato de Dios no. No estamos diciendo si se debe o no se debe, estamos diciendo si se puede. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que sí se puede hacer. No estamos diciendo si está bien o mal, estamos diciendo que se puede. Pero la ley de Dios no. Sí, todo lo que queramos. Se cansó, dice el... Está bien, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de si se puede hacer. Alguien puede decir se puede hacer, listo. Sí, una semana, sí. Y que diga que ahora ya no existe la semana, que ahora son 10 días. Pero que no rompe. ¿Pero se puede o no se puede? Se puede hacer, listo. De hecho, Apocalipsis capítulo 11 habla de eso. Eso ya sucedió, no es que puede suceder. Eso sucedió en Francia. Conflicto de los siglos, capítulo 16, ya pasó en Francia. Se quitó la semana y se puso que ahora ya no existía semana, sino 10 días. Cada 10 días había un cambio. Pero eso es historia de Francia. Y de por qué pasó eso. Y el objetivo era borrar el sábado, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de si se puede o no se puede. Sí se puede. Ahora otra pregunta. Por decreto, un presidente o lo que sea puede decir ahora el año ya no tiene 365 días, ahora el año tiene 500 días y firma un decreto. ¿Puede o no puede? No, en realidad no se puede. Y ahí viene el punto. ¿Por qué no se puede? Porque el año tiene 360 y... O sea, en un sentido estricto, cualquier locura se puede, ¿no es cierto? Podría firmar y decir listo. Pero en la realidad práctica habría un cambio por el simple hecho de decir ahora nos organizamos en un año que no tenga 365 días, sino en un año que tenga 400, 500 días. ¿Se podría o no? No. ¿Por qué? Porque el año depende de qué. Ahí vamos de vuelta. ¿Qué es un año? Escuela primaria. Sí, 12 meses, pero ¿qué es un año? Para el mundo, para el planeta, ¿qué es un año? Sería como el cumpleaños. No. ¿Qué es un año? La primavera. ¿Qué es un año? Estamos acá, ¿no? Planeta Tierra. ¿Qué es un año? El ciclo de un año, ¿qué es? El ciclo de 12 meses, ¿qué es? ¿Es lo que tardamos en qué cosa? No, la Tierra siempre da vuelta, ¿sí o no? Amanece y anochece. Pero un año es lo que tardamos en dar una vuelta al Sol, ¿sí o no? ¿Por qué esto tiene que ver con el santuario? Porque en 12 meses, ¿qué tenemos? ¿Cuántas estaciones tenemos? Ahí está. Tenemos las 4 estaciones, ¿sí o no? Hoy estamos en verano, ¿sí o no? Sí. Verano y después ¿qué viene? Otoño. Otoño, después ¿qué viene? Invierno. ¿Y después qué viene? Primavera. Primavera. Un año, ¿sí? Entonces, perdón, cuando Éxodo 12 le dice a Israel, la Pascua será el primero de los meses del año. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? No. Independientemente en qué fecha era, ya vamos a ver eso, pero lo que le está diciendo es que la Pascua va a arrancar ese ciclo que llamamos año, en la cual incluimos las 4 estaciones. Un calendario, le estaba entregando un calendario exclusivo del pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Carlos? No estaba por decir. Eso es lo que Y dice que Pascua es el primero.
No, que hay parte del mundo donde tiene dos estaciones, ¿no? O es considerado las 4 sí o sí. Las 4 sí o sí, lo que pasa es que se nota más o se nota menos la estación en la que se está. Se conocen las 4, pero en algunos lados les son ¿no? Claro, a ver, qué sé yo, los polos, por ejemplo, uno va en el polo norte o polo sur y va a ser verano y sin embargo va a estar todo congelado de igual, sí o no, pero ¿qué pasa? Van a haber determinadas cosas que van a indicar que necesariamente es verano a pesar de que la temperatura está como está, ¿no es cierto? Pero obviamente que las 4 estaciones están presentes. Ahora, ¿por qué esto es muy importante con el tema del santuario? Porque si uno estudia el santuario, hay una referencia completa a la cuestión agrícola. ¿Sí? La cebada, el trigo, los tipos de sacrificio y demás. Todo tiene relación con las estaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué prometía Dios a lo largo de todo el año? Prometía justamente una bendición particular en relación a la vida agrícola y la vida de campo. Y básicamente esa vida agrícola y esa vida de campo era la economía familiar. ¿Sí o no? Preguntémosle a alguien que cosecha a ver si le afecta o no le afecta la lluvia o la sequía. ¿Sí? Israel necesitaba eso. Es más, es muy interesante en la lista de maldiciones y bendiciones. ¿Se acuerdan que hay una lista de bendiciones y maldiciones? En un momento Dios le dice, si ustedes son rebeldes, el cielo no va a llover, pero el cielo se va a hacer como un techo de hierro, una cosa así, dice. Y el suelo también, o sea, Dios le está diciendo que iba a hacer absolutamente, la maldición iba a ser una vida agrícola absolutamente improductiva. O sea, Dios iba a demostrar su desagrado con la rebeldía de Israel. Dice, quitándole la bendición de la lluvia. A ver, vamos a otra referencia, quizá para ir conectando con el espiritismo, que es nuestra temática. Hay una referencia muy particular al tema de las estaciones y el lenguaje que hoy usamos en este tiempo como adventistas, que quizá lo repetimos y no nos damos cuenta que estamos hablando de las estaciones del año. Tristemente el lenguaje adventista murió en nuestros púlpitos o está casi muerto. El tema de, decimos o no, la lluvia tardía. ¿Estamos esperando la lluvia tardía o no? Sí. Bueno, ¿y qué es la famosa lluvia tardía? La lluvia tardía tiene que ver específicamente con un tiempo particular de lluvia para la cosecha que Israel esperaba, y era un momento específico, no era cualquier mes. Estaba la lluvia temprana y estaba la lluvia tardía. La temprana está en toda la Biblia, porque tiene que ver con la temprana. ¿Es para qué? Para empezar la cosecha no, para empezar ¿qué cosa? La siembra y todo lo que es el crecimiento, ¿no es cierto? Y la tardía ya es para la época de la cosecha. Hay todo un proceso de agricultura y una referencia que en el tiempo de Israel era real, no era simbólico. Ellos necesitaban agua de verdad, de lluvia. ¿Se acuerdan la gran maldición que Dios manda en el tiempo de Elías? ¿Qué fue? Sequía. Una sequía absoluta que vino por parte de Dios. ¿Cómo? Por causa de toda la apostasía de Israel.
pero pasado todo el proceso ¿se acuerdan? Todo el conflicto y la intervención de Elías y demás, vino la lluvia después, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Entonces, todo ese conflicto con la lluvia y lluvia real, y donde Dios dice que hay un paganismo metido entre Israel y había quita y después recuperación, sigue siendo una referencia a ¿qué cosa? A las estaciones. O sea, eso siempre está presente. Acá hay una cuestión muy interesante. Dice que el principio de los meses, que va a completar el año, iba a ser ¿qué cosa? La Pascua. Vamos a cortar el tema porque si no nos vamos a ir de tema al santuario. ¿En qué estación era la Pascua? De las 4. Verano, No. la Pascua, La Pascua. el otoño, abril. No, ahora empieza. El próximo sábado no hay reunión. No para Israel, no para el mundo pagano. Ah, La verdadera Pascua estamos hablando. sería cuando. Primavera. ¿En qué estación? Era. Fíjate, no estamos diciendo es. Era. Y ¿Para quién? Para Israel. sería en diciembre. ¿No? El primer mes. ¿Cuál es el primer mes? Enero. No. ¿De qué estamos hablando? ¿De Roma o de Dios? Nacimiento. No. Pascua. Pascua es el primer mes. ¿Sí? Era primavera. El año para Israel arranca en primavera. No arranca en otoño, no arranca en verano, no arranca en enero, no arranca en Navidad, no arranca en Reyes Magos, todo eso es pagano. Arranca en primavera. Ese mes, ¿cómo se llamaba? Acá le doy una ayudita. El primer mes para Israel es el mes de Nisan. Pascua. ¿Por qué en primavera, hermana? Porque cuando Israel salió de Egipto y Dios le dice en Éxodo 12, este va a ser el principio del año para ustedes, era primavera. Cuando Israel sale de Egipto era primavera. Y particularmente si uno estudia las de vuelta, ¿qué dice 1 Corintios 5, 7 y 8? Dice, habla de fiesta, ¿sí o no? ¿Qué fiesta? Esta fiesta. ¿Sí? La fiesta de primavera, la fiesta de Pascua. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el calendario de Dios, en la fiesta de Dios, se organizaba arrancando con la Pascua, pero siguiendo con las otras fiestas, y todo esto se desarrollaba ¿dónde? ¿Dónde se desarrollaba todo esto? Todo esto. Empezó en el desierto, pero cuando ya entraron en Canaán, fue en Canaán, pero ¿en qué lugar específico?
En el santuario. ¿Hasta ahí estamos o no? En el santuario se desarrollaban las fiestas, todo el ciclo de las fiestas. Entonces, cuando Pablo habla de fiesta, y en este caso está hablando de la Pascua, la fiesta, pregunta, ¿tiene que ver con el tiempo? ¿Sí o no? Porque de vuelta, las fiestas del santuario no se desarrollan sino en un tiempo establecido por Dios. ¿Sí? La Pascua era un sacrificio de un cordero, ¿sí o no? Un cordero macho con toda una característica particular. Pablo dice que nuestra Pascua es quien dice, ya fue sacrificada, ya fue inmolado, es Cristo. Así que las fiestas del santuario, los tiempos de las fiestas, tienen que ver con qué tema principal. Todos los tiempos del santuario. Esto fue el sábado pasado, ¿eh? Me están haciendo repetir el tema del sábado pasado. En este caso sí, pero había más fiestas, entonces tiene que ver, dijimos el sábado pasado y aclaramos, ¿son tiempos de qué? Arranca con la Pascua. Pero ¿cuál era la última fiesta? ¿Se acuerdan? No, ¿cuál era la última fiesta? La primera fiesta era la Pascua, la última fiesta era la fiesta de las cabañas. ¿Sí o no? Del santuario, estamos hablando del santuario. Y completaba ¿qué cosa? El año, ¿sí o no? Acá hay algo muy interesante, no completaba 12 meses. Completaba el ciclo de las fiestas, no de 12 meses. Pero como después arrancaba de vuelta en primavera, entonces completaba el año, pero no había 12 meses de fiestas del santuario, había menos de 12 meses. Porque la fiesta, y acá vamos, esto fue el sábado pasado que vimos, entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de Cabañas, que es la última, entre medio está Daniel 8:14. ¿Qué fiesta? La fiesta de la purificación del santuario. ¿Esa qué fiesta era? ¿Sí o no? La fiesta de la purificación o el momento de la purificación, que era el día del perdón, ¿sí o no? Tiene otro nombre, pero no sé. ¿Sí? Que hacen los judíos, creo que son. En hebreo, sí, Yom Kippur es una expresión en idioma hebreo, pero básicamente es día del perdón, ¿sí? O el día de la purificación. ¿En qué mes era? Hay mucho más detalles para entender la cantidad de fiestas y demás, pero ¿en qué mes? Si en el primer mes era Pascua, o la Pascua era en el primer mes, el día de este juicio, del día de la purificación, el día de la expiación, ¿sí? ¿En qué mes era? ¿En qué mes era? ¿En qué, no el nombre del mes, sino en cuál orden de todos los 12 meses? No. Septiembre.
No, hermana, cuando decimos septiembre, octubre, enero, estamos hablando de Roma. Estamos hablando de meses, vamos a ser concretos, meses paganos. Estamos con meses bíblicos. Enero, febrero, marzo, esos son nombres, son meses paganos, son los meses del mundo. Ese es un calendario con el cual nos manejamos, no hay ningún problema, pero no son los meses porque no es que Dios dice, bueno, salgan de Egipto, amén. No, Él establece todo un sistema de calendario en relación al santuario, porque la intención específica de Dios era otra con el calendario. ¿Se acuerdan que dijimos, empezamos con el espiritismo o empezamos con el santuario? Y se ve que nos equivocamos. Porque estamos volviendo continuamente a hacer referencia al santuario, que es nuestra base. Si no entendemos el santuario, se nos enreda cualquier tema. La expiación era en el mes 10. Primavera. No. Ni primavera ni octubre. El ejercicio que tenemos que hacer siempre es tener primero claro la Biblia y después, en todo caso, ver la correspondencia con nuestra época o nuestro calendario, porque si no se nos enreda todo. Lo más claro para entender es, porque la Biblia dice, no vamos a irnos de tema, que ya se nos va la hora, pero la expiación es en el mes 10. Sí, tiene nombre, pero no nos vamos a ir no es nuestro tema, no nos vamos a ir de tema. Mes 10. ¿Sí? Del calendario establecido por Dios. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Vamos ahora con el tema de la estación. Si la Pascua fue en primavera, la expiación era en qué estación del año. Para el pueblo judío. No. Cualquiera que escuchara de afuera van a decir, ¿estos son mormones? ¿Son musulmanes? ¿O son seguidores de Pare de Sufrir? Y estamos sufrimos mucho si no conocemos esto. Era, hermano, en otoño. ¿Sí? En otoño. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Los tiempos del santuario, los tiempos establecidos por Dios en el santuario. Vuelvo sobre el punto. Si ese tiempo pascual, ese tiempo de Dios arranca con la Pascua y termina con la fiesta de las cabañas, o sea, va pasando por estaciones, va pasando por meses y va pasando por toda una serie de ceremonias muy específicas, con ofrendas particulares, todo lo que tenía que ver con la vida del santuario, con las fiestas del santuario. Y si estamos diciendo que eran simbólicas, acá viene el punto. Pablo finalmente dice, nuestra Pascua es Cristo que ya fue sacrificado. Y acá viene la parte más importante
si nos levantamos esta mañana para venir a la reunión, esta es la parte más importante. ¿En base a qué Pablo dice y confirma de que es Cristo y no otra persona? Porque hubieron cientos crucificados antes que Cristo, hubieron más sacrificados después de Cristo, y el mismo día en que sacrificaron a Cristo hubo dos al lado de él. O sea, ¿cómo Pablo dice, este es el Cristo y no otro? ¿Sí? No, estaba pensando de, por ejemplo, si uno da testimonio cuando te dicen que no puede entrar en la discusión con uno del mundo cuando te dicen que sacan el tema del séptimo día, porque si nosotros estamos bien afirmados a los tiempos de Dios, como dice usted, el sábado, o sea, porque no tiene nada que ver con el carnal del mundo. De ahí es donde volvemos al principio de que si nuestra fe no está fundada en un escrito, cualquier discusión se vuelve inútil, y Satanás, sabiendo esto, me adelanto un poquito a una conclusión. Y ya se nos fue el tiempo y al final fuimos para otro lado. Yo estoy queriendo llegar, por eso yo pregunté al principio si se había leído o no de primeros escritos esta visión, esta cita, esta visión. Y aún teniendo primer escrito, no sirve primeros escritos. Totalmente. ¿Por qué? Porque esa visión está en primer escrito, pero incompleto. Se decidió en su momento que esa parte nomás era importante, y está bien importante, pero es mucho más en este tiempo, mucha más riqueza y claridad, comprender lo que sí tenemos y está en nuestra mano, está acá en esta mesa, que leer la visión completa. Por eso yo mandé esa, y hay que entenderla bien, porque es ahí donde a la hermana Juay se le dice, Dios le dice y le muestra cuál es la diferencia entre fe verdadera y sentimiento. Entonces volvemos a lo que vos decías, Carlos. ¿Cuál sería una definición de una fe basada en sentimientos? Una fe basada en sentimientos, que es el espiritismo moderno, es una fe basada en sentimientos. ¿Y qué es una fe basada en sentimientos? Es una fe que no está fundamentada en el escrito. Eso es espiritismo moderno. Cualquier persona que diga soy espiritual, soy cristiano, pero no está basado en la palabra, eso es una fe basada en sentimientos religiosos, pero no sentimientos en la verdad, basados en la verdad. ¿Por qué nos adelantamos a eso? Porque cuando se le da la visión del santuario y de los tiempos de Dios, a la hermana Juay se le muestra exactamente esto. Pero todo esto la hermana Juay ya lo entendía, porque el movimiento millerita, familia Paz y Miller, el movimiento millerita, incluida la hermana Juay, que tenía apenas ni 15 años tenía cuando ella arranca, y ve, y menos también creo que cuando ella cuenta cuando llega a su ciudad o cerca a su ciudad, Miller predicando, y ella y su familia, ¿no es cierto?, asisten y empiezan a asistir a las reuniones de Miller y de los milleritas. No siempre era Guillermo el que predicaba. Ahora, cerremos el punto acá. Dijimos, si la primera fiesta
está marcada por el tiempo de la Pascua y también por las otras fiestas, incluida la de otoño y pasando por la fiesta de las cabañas. Y Pablo dice, es Cristo, y cómo Pablo estaba seguro de que era Cristo y no cualquier otro, aparentemente, entre comillas, ladrón que fue crucificado. Evidentemente Pablo, y uno puede corroborar leyendo Hechos y leyendo todo lo que Pablo dice, y agarrándonos de esto nomás, Pablo identifica a Cristo como cumpliendo las especificaciones del santuario en relación a la Pascua, ¿sí o no? Porque empieza a hablar del cordero, de los panes sin levadura, toda esa referencia que hay en Corintios es en relación a Éxodo 12, ¿sí o no? Si Pablo está diciendo que el cumplimiento, que Cristo cumple los detalles de la Pascua del santuario, es porque Pablo está entendiendo que las fiestas del santuario son ¿qué cosa? ¿Me siguen o no? Si Pablo dice, en Cristo se cumplen las especificaciones del santuario, de la fiesta de la Pascua del santuario, Pablo está diciendo, está entendiendo de que las fiestas del santuario eran ¿qué cosa? Eran importantes, pero eran ¿qué cosa? Vamos de vuelta. Yo no lo quiero decir yo. Esta es la parte más importante. Si Pablo dice, en Cristo vemos cumplido aquella Pascua revelada en la fiesta del santuario. ¿Qué? Entonces, para Pablo, ¿qué eran las fiestas del santuario? ¿Eran qué cosa? ¿Eran qué cosa? Sí, correcto, pero específicamente, para empezar, ¿qué eran? De vuelta, ¿cómo Pablo identifica a Cristo como todo eso? Pero ¿cómo lo identifica? No, sino dice, o sea, ¿de qué se agarra Pablo para decir Cristo es la Pascua? ¿De qué se agarra Pablo? No, entonces sería un espiritista, Pablo, porque no te puedes basar en el aire y decir, ay, yo estoy tan enamorado de este gran profeta. No, ese es espiritismo, ese sentimiento. Pablo no estaba basado en su emocionalidad religiosa para decir, este es gran maestro que vino y dijo que estos mangas rabinos sucios que... No. Pablo dice, en Cristo yo veo cumplida las especificaciones de la Pascua. Entonces, Pablo, ¿qué entendía entonces que eran las especificaciones del santuario y de los tiempos del santuario? ¿Eran qué cosa para Pablo? La justificación por la fe. No. ¿Eran qué? ¿Qué cosa eran para Pablo las especificaciones de las fiestas y de los tiempos de las fiestas del santuario? ¿Eran qué? ¿Eran qué cosa? ¿Qué eran? Pablo en Corintios está diciendo que los tiempos, las fiestas y el santuario eran profecía. ¿Yo no le dije el tiempo profético? No me dijo, hermano, así que no tiene regalo para el sábado que viene. Esto no es menor. Pablo está diciendo en Corintios que en este carpintero de Nazaret, ¿era Nazaret? ¿Era Nazaret o no? ¿Era Nazaret o no? Eso es Nazaret.
¿Sí o no? ¿La carpintería dónde estaba? ¿En Nazaret? Bien. ¿Eh? En Belén. Jesús de Nazaret. Y la carpintería, digo, ¿dónde uno iba a comprar una silla? No había, o había poca silla en esa época. ¿Dónde iba a comprar una mesa? ¿En Nazaret o en Belén? Bien. Lo que Pablo está diciendo que este carpintero era el salvador del mundo porque por los tiempos del santuario. Me están haciendo repetir todo el tema del sábado pasado. Esto fue lo que vimos el sábado pasado. Así que no avanzamos ni 1 milímetro hoy. Vamos de vuelta. Los tiempos del santuario para Pablo eran tiempos proféticos que señalaban a Cristo y su obra de ¿qué? De Salvador, de salvación. Y si Pablo entendió que en Cristo se cumplía la profecía de la Pascua, Pablo también cuando dice esperamos su segunda venida, es porque Pablo está pensando en el santuario. ¿Y dónde está la segunda venida? En el santuario. Y cerramos con esto. Cuando se cierra la puerta de la gracia. Todas esas referencias, por ahí va la cosa, correcto. Todas estas referencias, vamos a cerrarlo con esta idea para que quede bien claro. El fin último de la Pascua, ¿cuál era? Y ya lo leímos, no hace falta que leamos más versículos. El fin último de la Pascua, ¿cuál es? Y Pablo lo deja claro acá en Corintios. El pan debería estar libre ¿de qué? De levadura. Bien, La levadura vieja. ¿Y qué era la levadura vieja como símbolo? Sería el santuario personal. No, vamos de vuelta. La levadura en el... No. Espere, no vaya tan rápido. Bájese del auto un ratito. La levadura del pan, ¿qué simbolizaba? Porque el pan en la Pascua debería ser con o sin levadura. Sin levadura. Sin levadura. ¿Por qué? Como símbolo. No es que la levadura fuera mala. A ver, pregunto. ¿Se usaba la levadura para el pan en Israel, sí o no? Sí. Porque si no, no fermentaba. Pero para la Pascua era un pan sin fermento, sin levadura, sin fermentar. ¿Por qué? Porque esa levadura, y Pablo le explica en muchos otros versículos en el Nuevo Testamento, la levadura es símbolo ¿de qué? La levadura. ¿Es símbolo de qué? Cristo lo dijo en varias oportunidades también. ¿Sí? ¿Por qué no debería tener levadura? ¿La levadura es símbolo de qué? No me dejen hablando solo. La levadura en toda esta simbología, la levadura es símbolo de pecado. Entonces debería ser un pan sin levadura, o sea, debería ser libre de pecado. El objetivo del sacrificio o la razón del sacrificio, ¿cuál era? Sí, pero digámoslo en forma, ¿por qué se requería un sacrificio? Para limpiar los pecados. Correcto.
¿Por qué? ¿Y por qué se limpiaba los pecados con un sacrificio? También con un pan sin levadura, ojo, porque en el santuario no era solamente sacrificios. Vieron que hay mucha referencia a harina, cebadas y un montón de tipos de masas en el santuario, en la fiesta del santuario. ¿Por qué tenía que haber muerte? ¿Por qué? Porque el animal cargaba el pecado de... Sí, pero ¿por qué tenía que haber muerte? ¿Por qué no lo podía cargar de otra manera? ¿Quién requería muerte? ¿Por causa de qué era la muerte? Del pecado. ¿Y por qué? Porque Tenía que haber un... Sí, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? ¿Quién exige la muerte en un caso de pecado? ¿Seguro? ¿Segura? Ahí está. Es la ley. ¿Sí o no? ¿Qué dice la ley en relación al pecado? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? De este árbol del huerto no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. ¿Sí? Esa muerte es ¿qué cosa? El juicio de Dios sobre el pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? El que exige la muerte es Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra respuesta a la infracción de la ley más que el juicio de Dios, la muerte. Y entonces, ¿qué tiene que ver el pobre corderito acá? El cordero se transforma no como aquel que limpia directamente el pecado, porque el cordero, un corderito, un animal en el caso del símbolo, no tenía la culpa. Y justamente por eso, porque no tenía culpa. Era un inocente que cargaba ¿qué cosa? ¿La culpa de quién? ¿De él? Pero los corderitos, como inocentes cargaban la culpa de otro, de una persona, ¿sí o no? Entonces el cordero era ¿qué cosa? ¿El culpable? No, era el sustituto, ¿sí o no? Sustituto o vicario también se usa la palabra, el sustituto de qué y de quién. Sustituto de alguien que tenía que morir, no él, sino otro, ¿sí o no? El que tenía que morir era Adán y Eva, pero Dios hace el sacrificio para mostrar de que iba a haber ¿qué cosa? Un sustituto, ¿sí o no? A ver, tenemos una deuda con el banco. Y por más buena voluntad que tengamos, imposible de pagar. Y por más que trabajemos 25 horas por día en toda nuestra vida y no vamos a poder pagar la deuda. Pero hay que pagarla. Y sin embargo, ante esa imposibilidad puede aparecer alguien y dice, yo pago tu deuda. Eso es un sustituto, ¿sí o no? Porque alguien que no debía, paga. En lugar de yo que sí debía. ¿A dónde estamos queriendo llegar? A que Pablo dice que era sin levadura. Entonces, cerramos con lo siguiente, Carlos. El objetivo último de las fiestas del santuario es la liberación del pecado, ¿sí o no? Arranca con la Pascua, con este sustituto, y termina con la fiesta de las cabañas festejando ¿qué cosa?
La liberación de qué? Del pecado, pero era la fiesta simbólica del fin del año. Pero ¿por qué se festejaba la liberación del pecado? ¿Cuándo se había logrado esa liberación del pecado? ¿Acá? No. Acá. Pero esta liberación de acá iba a ser imposible sin proveer el sustituto y la sangre, ¿sí o no? Arrancaba acá y terminaba acá, pero era obligatorio pasar por la purificación por acá, para finalmente, ¿qué cosa? Quitar el pecado. Definitivamente. ¿La cruz sola borra el pecado? No. No estamos diciendo que la cruz no borra el pecado, estamos diciendo la cruz sola. Arranca con la cruz, pero debe pasarse por el resto del ministerio que indicaba la fiesta del santuario como ser la purificación para terminar festejando la libertad del pecado, porque en el santuario y en los tiempos proféticos del santuario se marcaron, Dios lo marcó así, no nosotros, los tiempos de salvación, todos los tiempos para lograr finalmente una vida libre del pecado. No solamente una vida, sino un pueblo, y no solamente un pueblo, sino un mundo, y no solamente un mundo, sino un universo libre de raíz y rama, dice Malaquías, cuando Satanás y sus ángeles van a ser destruidos, y no solamente Satanás y sus ángeles, sino ¿quién más? Aquellos que no aceptaron no solamente la cruz, sino también la expiación final. Esta expiación final es Daniel 8:14. ¿Por qué estamos hablando del espiritismo moderno? Porque el espiritismo moderno, y por esto la visión, y cerramos con esto, hay que leer la visión completa, es el objetivo de Satanás, Dios le muestra a la hermana White, es el objetivo de Satanás arrastrar a todo el mundo cristiano y también el pueblo adventista a la Pascua y atarlos con alambres de púa y con canciones muy bonitas acá, a la Pascua, y destruir todo el resto. Una fe cristiana espiritista es la que se aferra a la Pascua y no sale de ahí. Todo lo que se alejaron en el chasco es porque no salieron de la Pascua. Rechazar el santuario es quedarse en la Pascua. Quedarse en la Pascua es rechazar el santuario. Decimos Pascua no por decir Pascua, sino porque estamos diciendo, y Pablo dijo, nuestra Pascua es Cristo. O sea, quedarse con Cristo en la cruz o quedarse con la obra de la cruz y no salir de la cruz es espiritismo cristiano. Porque es decir que creo en Cristo al mismo tiempo que estoy negando a Cristo. Porque Cristo ya no está en la fiesta, realizando la fiesta de la Pascua. Cristo está a punto de ofrecernos la fiesta de las cabañas y yo todavía estoy en la Pascua. ¿Sí o no? La visión dice, va a ser el objetivo, está siendo el objetivo de Satanás
arrastrar a los que, habiendo aceptado el santuario, dice volver atrás. Empezar a decir, después de todo el Daniel 8:14, las profecías, el juicio, la expiación, no, en realidad todos creemos en Cristo, podemos abrazarnos y juntarnos en la plaza de la ciudad y hacer una oración por la paz de los perseguidos cristianos. Tristemente, pregunto, ¿podemos unirnos con cualquiera que esté orando por los supuestos perseguidos cristianos de ahora que se está haciendo muy famoso en todas las noticias, en todas las redes? No. ¿Cómo yo me voy a juntar con un cura católico violador de niños para pedirle a Dios por la paz por los perseguidos cristianos, cuando el mismo que los que está persiguiendo es la propia Iglesia Católica? Y de paso, ¿son los cristianos realmente que están siendo perseguidos? ¿O gente que se considera cristiana? Yo creo que se consideran cristianos. No estamos hablando de la sinceridad y de la necesidad de las personas de conocer el Evangelio completo. Estamos hablando de la pretensión de que la persecución son de cristianos. No son cristianos. Son creyentes en la cristiandad, pero no son cristianos en el sentido bíblico, porque no han aceptado la verdad total de Cristo. La necesitan, claro que la necesitan. Entonces no deberíamos estar pretendiendo esas invitaciones que nos llegan por WhatsApp y demás, pretender juntarnos y unirnos con el mundo orando por los perseguidos cristianos, cuando primero Dios va a escuchar a un mormón, un testigo de Jehová, un musulmán y todos vamos a estar orando al mismo Dios. ¿El evangélico ora a Cristo acá o acá? ¿Y Cristo está allá o está acá? Y entonces, ¿cómo yo me voy a arrodillar para orar junto con un evangélico, un mormón, un testigo de Jehová, un pentecostal, un católico? ¿Se entiende la incoherencia y cómo Satanás, insistimos, el objetivo de Satanás es arrastrar al mundo a un cristianismo ofrecido por él? Y el mundo, yo me cansé, yo le termino con esto, me cansé esta semana de ver noticias, me sorprende, sinceramente me sorprende, futbolistas, actores de Hollywood, luchadores, cantantes de reggaetón, o sea, de todas las áreas del mundo, todos empiezan a decir: me volví cristiano, me volví cristiano, me volví cristiano, me bauticé. Todo el escándalo, más o escándalo menos, con Bad Bunny, pues no, Bad Bunny no. Sí, el cantante, Daddy Yankee y demás. Daddy Yankee, por ejemplo, se consideran hipercristianos, pero no dejan el mundo. ¿Por qué? Porque, volvemos al punto, una fe espiritista es una fe que no está basada en la palabra. Y familia, démonos tiempo para estudiar la Biblia con sencillez, con tranquilidad, aunque estemos cansados, peguémonos una buena ducha, un buen té de manzanilla y leamos. Fíjense, con un solo té, con 2 versículos bíblicos, pensado, razonado, con calma, y entender qué es lo que Dios ha revelado y sigue dándonos a entender.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender de que de vuelta, una fe verdadera es una fe en el escrito está. Pues si no vamos a ser arrastrados con el mundo. Que Dios nos bendiga y como dice Pablo, nuestra Pascua ya fue sacrificada, pero no termina en el sacrificio. Ese mismo Pablo que habla de Cristo, nuestra Pascua, es el mismo Pablo que dice, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste aquel inicuo cuya obra y avenimiento es por obra de Satanás, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, ¿sí o no? Que es con el que arrancamos el tema del espiritismo. O sea, Pablo, siendo consciente de que Cristo es la Pascua, Pablo también es consciente de que su segunda venida, la segunda venida de Cristo, no iba a venir sin que antes venga el espiritismo moderno. Amén. ¿Quién quiere orar? Venga.